Jesucristo le dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 11 al 15. Quien escucha a Dios entiende su reino. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 14 de diciembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un santo que tiene unas nobles características desde que quedó solo porque su padre murió y él tenía solamente 4 años de edad, y cumple ese llamado de Dios, y ese llamado de Dios es para que él sea un santo de esos maravillosos reformadores. Pues nuestro santo, San Juan de la Cruz, es doctor de la Iglesia, es patrono de los poetas y está ubicado en el siglo XIV-XV, un 24 de junio de 1542. Nace en la provincia de Ávila, en España. Es un religioso y es un poeta místico. También emprendió la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que daría lugar a la fundación de los Carmelitas Descalzos. Fijémonos en este santo, una curiosidad. Perdió a su padre a los 4 años de edad. La familia del papá no les quiso dar la herencia. Quedaron muy mal para comer, para vestir, para vivir. A él le tocó como rebuscársela, como decimos aquí en Colombia, y mientras estudiaba, trabajó en un hospital, también fue monaguillo, fue sacristán, es decir, se la rebuscaba. Y se organizó con los padres jesuitas que le dieron una excelente formación en idiomas, en lengua como el latín, en autores clásicos, en filosofía, en teología. Es un hombrononón de donde arranca de una pobreza y de una sencillez y llegó a sitios muy lejanos para ser un gran transformador, un doctor de la Iglesia y patrono de los poetas. Hoy la Iglesia nos pide escuchar para entender. ¿Y cómo moverse en esos dos verbos? Habría que preguntarle al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo para entender cómo es la dinámica de escuchar para poder entender. Hay personas que quieren entender pero no escuchan. Hay personas que cuando se les está explicando algo hablan simultáneamente a la otra persona. Hay personas que mientras se les está hablando están pensando cómo van a debatir lo que el otro le está diciendo. Hay personas que cuando se les está hablando a veces ni les interesa lo que está diciendo. Hay personas que se les está hablando y están muy ocupados con una cosa que llaman teléfono portátil y no escuchan a nadie, ni les interesa saber de nadie. Hoy vamos a detener el tiempo y la reflexión
Para aprender de la Santa Biblia, quien escucha a Dios, entiende la palabra de Dios, entiende el reino de Dios y entiende la religión tan sencilla y tan práctica que enseñó Dios, sin tantas complicaciones. Empecemos por entender con precisión en qué consiste el reino de Dios. Escuchar para entender. Escuchar significa guarde silencio, escuche, medite, vaya llevando el ritmo de las palabras que le están enseñando. Concéntrese. Es necesario escuchar las explicaciones que da el Hijo de Dios. Por ejemplo, con Juan el Bautista finaliza los tiempos de la ley y los profetas. Eso ya es una enseñanza. Ahí termina la ley y terminan los profetas de toda esa cantidad de libros que le llaman de Antiguo Testamento. Ahí termina con Juan el Bautista. Muchos teólogos que interpretan la Biblia consideran a Juan el Bautista como el último profeta de la antigua alianza y el primero de la nueva alianza. Algunos quieren confundir a la humanidad proponiéndole a Elías como el que tiene que venir. A eso ya aparece el que no quiere escuchar, el que es terco, el que quiere imponer sus ideas. Ahí ya apareció el primero. Aparece para confundir a la humanidad diciendo que Elías es el que tiene que venir. Y eso empezó por allá, en la profecía de Malaquías, en el capítulo 4 encontrarán eso. Elías vino y no lo reconocieron, dice Jesucristo. El que quiere escuchar, pues que escuche. Una buena preparación para vivir en el reino de Dios es la conversión. Paso número 2. Paso número 1, escuche las explicaciones del Hijo de Dios. Paso número 2, para vivir bien la religión católica y entender qué es eso del reino de Dios, el paso que recomienda Jesucristo se llama conversión. Solo esa palabrita, no más. El profeta Elías y Juan el Bautista se movieron en ambientes como muy parecidos. La Biblia dice que Él abrirá el camino del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Ambos predicaron en un desierto, en eso se parecen. Ambos dijeron que había que convertirse para llegar a Dios, también se parecen en eso. Ambos tuvieron que defenderse de los enemigos como reyes y dirigentes, exactamente igual. Primera de Reyes capítulo 18 o San Mateo capítulo 14. Escuchar despierta la inteligencia y el entendimiento de la persona que quiere seguir a Dios. Escuchar despierta la inteligencia. Uno se vuelve más inteligente cuando escucha y lo hace en silencio, con respeto con la persona que está hablando. Paso número 3. El nazareno propone el verbo escuchar. Paso número 1, escuchar las explicaciones de Dios. Paso número 2, la conversión es un paso para entrar en el mundo de Dios. Paso número 3, el nazareno propone un verbo en la Biblia que es el verbo escuchar. El apóstol Santiago recomienda estén listos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Capítulo 1, versículo 19 de el apóstol Santiago en la Biblia. Esté listico, ¿pero para qué? Para escuchar. Sea muy lento para pelear y entrar en discusión y como tumbarle todo a los demás. Lento para enojarse. Hay personas muy conflictivas y muy problemáticas. Todo lo que oyen hablar de una vez lo van discutiendo. Será bienaventurada aquella persona que escuche la palabra de Dios y la obedezca, dice la Biblia. Capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. El escuchar va en comunión con la práctica. Si una persona escucha muy bien, pone una práctica muy buena. Entonces el que escucha le va bien, hace lo que debe hacer y lo hace bien hecho. Es decir, se deja guiar.
Es como la persona que va donde el médico y el médico la examina, la interroga y le da unas alternativas. Le escribe allí una fórmula y le dice, te debes tomar estos medicamentos, debes tomar estos alimentos, debes evitar esto. Sí, doctor, sí, doctor, sí, doctor. Y la persona sale del consultorio y no vuelve a mirar la fórmula. No busca, no encuentra. El escuchar va en comunión con la práctica. Cuando no coordina, entonces aparece el engaño, dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 22. Así que la consigna es poner en práctica todos los que escuchamos y vemos. San Pablo enseña que la fe viene como el resultado del escuchar el mensaje de Dios. Una persona tiene buena fe, dice San Pablo, si escucha bien el mensaje de Dios. Carta a los Romanos capítulo 10. El Papa Francisco advierte que podemos caer en la trampa de medir el valor del esfuerzo con los criterios de la eficiencia, es decir, funcionalidad del éxito. Entonces la cruz queda por fuera. Como que la persona cae en la trampa de que el gran apóstol es el eficiente, el que hace cosas raras, el que transforma, la gente corre detrás de él, todo el mundo se maravilla y de pronto dicen, oiga, y se le olvidó la cruz. Se le olvidó lo esencial, se le olvidó lo principal. Muy inteligente el Papa Francisco. Podemos caer en la trampa de medir el valor del esfuerzo apostólico con los criterios de la eficiencia. Hoy hemos aprendido, quien escucha a Dios entiende su reino. Hay que aprovechar para ser mejores personas poniendo el oído a funcionar. Ponga el oído a funcionar y le va mejor en la vida. Deje de escuchar y cometerá cantidad de errores en su vida. Quien escucha a Dios entiende su reino. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.